Imagina que decides caer dentro de un planeta. No aterrizar, caer. Porque no hay suelo, no hay superficie, solo un océano de gas y presión que te engulle cada vez más profundo, sin fondo, sin retorno. Eso es Saturno. Y lo más inquietante no es lo que sabemos de él, sino todo lo que aún no comprendemos. Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar, superado únicamente por Júpiter. Mide más de 700 veces el volumen de la Tierra. Desde aquí, desde nuestro pequeño punto azul suspendido en el vacío, se ve como una esfera perfecta rodeada de anillos dorados. Parece sereno, parece sólido, parece el tipo de objeto que podría fotografiarse, enmarcarse y colgarse en una pared. Pero esa imagen es una trampa, una ilusión construida por la distancia y por la incapacidad humana de imaginar escalas que superan lo cotidiano. Saturno no tiene suelo, no tiene tierra firme. Es un mundo hecho enteramente de gas, principalmente hidrógeno y helio, los mismos elementos que componen las estrellas. Un planeta que, en cierto modo, nunca terminó de convertirse en una. Pertenece a una categoría llamada gigantes gaseosos. Eso significa que si intentaras aterrizar en él, no habría ninguna superficie que te detuviera. Simplemente comenzarías a caer y seguirías cayendo. La presión aumentaría a tu alrededor. El calor subiría. El gas se volvería cada vez más denso, más pesado, más aplastante. Y en algún punto, mucho antes de llegar al centro, todo lo que te rodea te destruiría sin posibilidad de escape. El espacio entre la Tierra y Saturno es difícil de describir con palabras. No es simplemente un vacío en el sentido en que lo entendemos aquí. Es un silencio absoluto que no tiene equivalente en ningún lugar de la experiencia humana. No hay sonido porque no hay medio para propagarlo. No hay calor porque no hay materia que lo transmita. Es un frío que supera los menos 270 grados centígrados en las regiones más alejadas del Sol. Y es enorme, incomprensiblemente enorme. Saturno se encuentra a más de 1.400 millones de kilómetros de la Tierra. La luz del Sol, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda más de una hora en llegar hasta allí. Las naves espaciales diseñadas específicamente para ese viaje tardan años. Años de trayectoria solitaria por ese vacío silencioso, frío y absolutamente inhóspito. No hay nada en ese camino, solo oscuridad y tiempo. Cuando la sonda Cassini emprendió su viaje en 1997, tardó casi 7 años en llegar a Saturno. 7 años. Para poner eso en perspectiva, un niño que naciera el día del lanzamiento ya estaría en la escuela primaria cuando la nave finalmente llegara a su destino. Y durante todo ese tiempo, la nave viajó sola, sin posibilidad de ayuda, sin retorno fácil, guiada únicamente por los cálculos de sus creadores en la Tierra. Antes de Cassini, las primeras naves que se acercaron a Saturno lo hicieron con enorme cautela. La primera fue Pioneer 11, lanzada en 1973 por la NASA. En aquel momento, los científicos sabían muy poco del planeta. Ni siquiera estaban seguros de que una nave pudiera pasar cerca sin ser destruida por sus anillos. Esa incertidumbre era real. No era precaución exagerada. Era ignorancia honesta frente a algo desconocido. Y esa honestidad científica, esa disposición a admitir que no sabían lo que encontrarían, es una de las cosas más importantes que ocurrieron en la historia de la exploración espacial. Pioneer 11 no fue enviada directamente a Saturno. Su objetivo inicial era Júpiter. Primero lo estudió, y luego utilizó la inmensa gravedad del gigante gaseoso como una especie de catapulta cósmica. Finalmente, en 1979,
Pioneer 11 se convirtió en la primera nave construida por la humanidad en visitar Saturno. Pero no pudo entrar. Solo pasó de largo en un sobrevuelo rápido, apenas unas horas cerca del planeta. Tomó fotografías, midió la radiación, estudió la estructura de sus anillos. Incluso descubrió un anillo delgado que nadie había visto antes. Y después se alejó, porque Saturno no da segundas oportunidades. Los anillos eran el mayor peligro. Están llenos de fragmentos de hielo y roca que viajan a velocidades enormes. Un impacto contra uno de esos fragmentos podría destruir una nave en segundos. No hay escudos suficientes. No hay blindaje que resista. El sistema de anillos de Saturno, que desde la Tierra parece una estructura hermosa y ordenada, es en realidad una zona de destrucción casi segura para cualquier objeto que intente atravesarla sin cálculos precisísimos. 4 años después de Pioneer 11, llegaron las dos sondas más famosas jamás construidas. Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas en 1977, también por la NASA. Usaron la misma técnica de asistencia gravitatoria, ganando velocidad al pasar cerca de planetas gigantes como tirachinas cósmicos. Voyager 1 llegó a Saturno en 1980. Voyager 2 lo hizo un año después, en 1981. Sus imágenes fueron las más detalladas que habíamos visto hasta entonces, y lo que mostraron fue desconcertante. Los anillos eran mucho más complejos de lo esperado. Había tormentas en la atmósfera tan grandes que cubrirían continentes enteros. Y las lunas de Saturno resultaron ser mundos extraños. Eso, por sí solo, era perturbador. Una luna con atmósfera propia. Un mundo que esconde lo que hay debajo de sus nubes. Igual que Saturno esconde lo que hay en su interior. Como si el sistema entero hubiera sido diseñado para resistirse a ser comprendido. Pero ninguna de las Voyager intentó entrar en Saturno. Nadie lo ha intentado jamás. Y hay razones muy concretas para eso. Imagina que una nave hipotética, construida con materiales del futuro, lograra atravesar los anillos sin ser destruida. El primer obstáculo sería la atmósfera externa del planeta. Esas capas exteriores son una región de nubes gigantes que desde lejos se ven como franjas amarillas y beige. Pero no son nubes como las que conocemos en la Tierra. Son sistemas de tormentas colosales que se extienden miles de kilómetros. Los científicos han observado fenómenos llamados la Gran Mancha Blanca, tormentas ciclónicas que aparecen cada varias décadas y pueden rodear todo el planeta. No una región del planeta, todo el planeta. Una tormenta que no tiene fin visible desde ningún ángulo posible. Y los vientos. Los vientos de Saturno superan los 1800 kilómetros por hora. Para entender esa cifra, hay que compararla con algo conocido. Los huracanes más violentos que hemos registrado en la Tierra alcanzan aproximadamente 250 kilómetros por hora. En Saturno, los vientos son más de 7 veces más rápidos. Y esas tormentas no duran días, duran años, algunas, décadas enteras. Son sistemas meteorológicos que tienen más antigüedad que civilizaciones humanas completas. Llevan rugiendo mucho antes de que construyéramos la primera ciudad. Si la nave sobreviviera a eso, comenzaría a descender. Y aquí empieza lo verdaderamente inquietante. Al principio, el gas a su alrededor se parecería al aire, pero poco a poco dejaría de sentirse así. Se volvería más espeso, más pesado, más denso, hasta que llegara a un punto en el que ya no se comportaría como gas en absoluto, sino como un océano invisible de materia comprimida. La presión comenzaría a trabajar sobre la estructura de la nave. El crujido del metal sería lo primero.
Luego el casco comenzaría a deformarse, las paredes se doblarían, los sistemas electrónicos fallarían, las estructuras internas colapsarían, y al final, la presión sería tan brutal que la nave simplemente sería aplastada. Todo eso ocurriría mucho antes de llegar al centro. No habría imagen final transmitida a la Tierra, solo silencio repentino donde antes había señal. Los científicos creen que el hidrógeno, el gas más abundante en Saturno, lo llaman hidrógeno metálico. Es un líquido extremadamente comprimido que conduce electricidad como si fuera metal. Gran parte del interior de Saturno está compuesto por esa sustancia extraña que desafía las categorías que usamos para describir la materia. No es sólido, no es líquido en el sentido convencional, no es gas, es algo diferente, algo que solo existe bajo condiciones que no encontramos en ningún otro lugar accesible para nosotros. Y muy por debajo de todo eso, se cree que podría existir un pequeño núcleo rocoso, algo parecido a un planeta enterrado dentro del gigante. Llegar hasta allí es prácticamente imposible. Y si alguien lograra entrar y quisiera salir, el problema sería aún mayor. Para escapar de la gravedad de la Tierra, un cohete necesita alcanzar aproximadamente 40.000 kilómetros por hora. Eso se llama velocidad de escape. Y no habría suelo desde donde despegar. No hay superficie firme. Los motores tendrían que luchar contra la presión, la densidad del gas, las corrientes violentas y la gravedad del planeta simultáneamente. Saturno intenta tragar todo lo que entra en él. Y no lo hace con violencia repentina. Lo hace lentamente, con paciencia geológica, centímetro a centímetro, aplastando cualquier cosa que ose descender más de lo que debería. La misión Cassini fue la más ambiciosa. Lanzada en 1997 en una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, llegó a Saturno en 2004 y, a diferencia de las misiones anteriores, no pasó de largo. 13 años en total. Una máquina construida por manos humanas, girando en silencio alrededor de un gigante gaseoso a más de 1.000 millones de kilómetros de casa, enviando datos que tardaban más de una hora en llegar a los receptores en la Tierra. Y lo que descubrió cambió todo lo que creíamos saber. Los anillos, que desde la Tierra parecen estructuras sólidas y definidas, son en realidad millones de fragmentos de hielo y roca, algunos tan pequeños como granos de arena, otros tan grandes como montañas. Es una ilusión de estructura donde en realidad hay caos. Y esa descripción, cuanto más se piensa, más parece una metáfora de todo lo que creemos saber sobre el universo. Pero los descubrimientos más impactantes ocurrieron en las lunas. En Encélado, una luna pequeña y helada de apenas 500 kilómetros de diámetro, Cassini detectó algo que nadie esperaba. Enormes géiseres de agua saliendo desde grietas en su superficie hacia el espacio exterior. Agua líquida, caliente, cargada de minerales. Debajo del hielo de Encélado existe un océano oculto, un lugar cálido, húmedo, con agua salada, en un mundo donde la temperatura exterior ronda los menos 200 grados centígrados. Un lugar que hoy es considerado uno de los mejores candidatos para encontrar vida más allá de la Tierra. No vida compleja, no inteligente, pero vida, microbios, organismos simples que podrían sobrevivir en ese océano oscuro y subterráneo, sin saber que hay un universo entero afuera. Sin saber que nosotros existimos. Sin saber que una pequeña máquina los sobrevoló y midió sus géiseres con instrumentos construidos en un planeta lejano. Titán resultó ser igualmente perturbadora. Tiene ríos, tiene lagos.
Tiene lluvia y nubes y ciclos climáticos complejos, pero no de agua, de metano y etanol líquidos. Un ciclo climático completamente diferente al de nuestro planeta, en un mundo donde la temperatura es de casi menos 180 grados centígrados. Y sin embargo algo fluye, algo se acumula, algo se evapora y cae de nuevo. Es un sistema que funciona, un clima que tiene lógica propia. Y eso plantea una pregunta que los científicos aún no pueden responder del todo. Si en Titán existen los ingredientes para química compleja, ¿qué tipo de procesos podrían estar ocurriendo allí que aún no comprendemos? En 2017, los científicos tomaron una decisión difícil. Cassini se estaba quedando sin combustible. Si perdía el control, podría chocar con alguna de las lunas de Saturno. Y si eso ocurriera, podría contaminar mundos que quizás tienen vida propia con bacterias terrestres que la nave pudiera llevar en su superficie. Para proteger esos mundos, dirigieron la nave directamente hacia Saturno. Cassini atravesó las capas superiores de la atmósfera. El planeta comenzó a destruirla lentamente. La presión, el calor, la densidad. Los ingenieros en la Tierra recibían los últimos datos de la nave mientras ésta se desintegraba. Y finalmente fue aplastada y absorbida por el mismo planeta que había estudiado durante 13 años. Su señal desapareció de los monitores de la NASA un día de septiembre de 2017. Silencio, donde antes había datos. Fue un final que nadie quería, pero que todos entendían. Porque lo que aprendimos es que Saturno no está solo. Es el centro de un sistema complejo, vivo en formas que aún no comprendemos del todo, con mundos que guardan secretos que podrían redefinir lo que entendemos por vida. Ya no es si podríamos viajar a Saturno. La pregunta ahora es, ¿qué encontraríamos si lo hiciéramos? Y si estamos preparados para esa respuesta. Saturno sigue ahí, girando en silencio a más de 1.000 millones de kilómetros de nosotros. Sus tormentas siguen rugiendo a 1.800 kilómetros por hora. Sus anillos siguen girando. Sus lunas ocultan océanos debajo del hielo. Y en algún lugar de ese sistema enorme y hostil, quizás algo vive sin saber que nosotros existimos.